Bienvenidos a los coloquios digitales de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy tenemos la suerte de contar con tres jefes de servicio de anestesia. Por un lado tenemos al doctor Luis Miguel Torres, del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Buenas tardes, doctor Torres. Buenas tardes a todos. Por otro lado tenemos también al doctor Calixto Sánchez, que es del Hospital General de Elda. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis. Y también tenemos al doctor David Pestaña, que es del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, lo primero preguntaros, por favor, si pensáis que el sistema sanitario, evidentemente el sistema sanitario no estaba preparado para una pandemia de este tipo. ¿El médico lo estaba para atender toda esta situación que hemos vivido? Empezamos quizá por el doctor Torres. Bueno, yo creo que nadie estaba preparado, a pesar de que, hay que decirlo, había avisos. Había avisos de que algo estaba pasando por varias organizaciones y por medio de médicos, de chinos, y había avisos de que algo grave estaba pasando, pero creo que especialmente los europeos, quizá un poco la prepotencia de considerarnos que somos los mejores del mundo, que nuestros sistemas sanitarios son perfectos y no había ningún problema, jamás se nos ocurrió que pudiéramos ser arrasados por una enfermedad infecciosa. Entonces yo creo que estábamos preparados desde el punto de vista técnico de manejar una infección, pero no desde el punto de vista organizativo, de recursos y mentales. Y eso ha sido una de las consecuencias creo del desastre, ¿no?, general, sobre todo en los países del primer mundo, ¿no?, los países europeos y Estados Unidos. Creo que hemos pecado todos de prepotencia y los médicos también, aunque los médicos a lo mejor poco podíamos hacer en un primer momento. Yo diría que coincido bastante con lo que ha dicho Miguel, pero soy quizás un poco menos negativo que él. Es cierto que el sistema nos ha pillado con el paso cambiado, no nos hemos creído las señales que venían. Yo creo que también la información era inexacta, no teníamos todos los datos, se nos ha ocultado parte de lo que venía hasta que no lo vimos en Italia, no nos lo creímos, yo por lo menos sí. Y a mí me ha pasado lo que ha pasado a muchos médicos de mi hospital. El otro día se dio una entrevista con el jefe de medicina interna donde reconocía que él tampoco veía venir este tsunami, no pensábamos que iba a ser para tanto. Pero yo voy a discrepar una cosa, y es que yo pienso que a nivel técnico, a nivel de organización, sí hemos estado preparados, porque se ha dado una respuesta sin caer en el caos absoluto. Yo la palabra caos entiendo que tendrá que ver sobre todo, supongo que lo habrás dicho, sobre todo por el tema de los números, las cifras de muertos, de afectados y tal. La falta de material, David, la falta de material. Sí, la falta de material, pero esto no es una cosa de los médicos, yo creo que esto es una cosa más de los que nos dirigen, que no son médicos. Quizás es una de las partes del problema, porque yo creo que los médicos en general, y no quiero hacer defensa de nuestra profesión ni mucho menos, pero han estado a la altura. Yo, de luego, como uno de los hospitales que ha enfrentado la oleada más potente en el centro de Madrid, creo que se ha dado una respuesta medianamente correcta para lo que teníamos e incluso bastante mejor de lo que nos preveíamos. Nuestros datos no han sido tan malos como nos anticipaban lo que venía de fuera, y yo diría que la gente con la que yo he tratado ha estado en general bastante a la altura. Otra cosa es la organización previa, pero eso quizás no es tanto de los médicos, o no son los médicos que se dedican a hacer la medicina. Pero yo, Luis, creo que... ¿Y con Italia? Pues visto lo que han dicho ya anteriormente, estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero nosotros hemos tenido una gran suerte que afortunadamente a nosotros nos ha llegado un poco más tarde. David ha sido uno de nuestras guías. En la Comunidad Valenciana ha llegado quizás 2 semanas más tarde la ola fuerte que Madrid, y ya nos estaban informando de lo que estaba pasando. Con lo cual nosotros hemos tenido tiempo de prepararnos un poquito más. Y evidentemente yo estoy con David. Nosotros nunca hemos tenido un déficit de recursos en ningún momento. Somos un hospital que ha tenido un volumen grande. El Hospital Universitario de Elda, Villajoyosa y el Hospital General de Alicante hemos sido los 3 de la Comunidad Valenciana más afectados. Pero son hospitales que tenemos con bastantes recursos y hemos sabido distribuirlo y anticiparnos, reconvirtiendo áreas, por ejemplo, recuperación posanestésica y CMA, cirugía mayor ambulatoria, todo. Yo tengo una infraestructura que todo puede ser convertible en camas de cuidado intensivos, porque está diseñada estructuralmente para eso, a nivel de eléctrico, electrónico y de climatización, con presiones negativas, toda la estructura está preparada. Entonces, de un momento a otro, pues montamos 50 camas de cuidado intensivos. Y realmente
la gran ayuda que nosotros hemos tenido es que Madrid iba por delante y nos han ayudado muchísimo. David, particularmente, en esos días, todos los comentarios que nos hacía nos iba ayudando una barbaridad. ¿Y qué papel ha jugado el anestesia en esta crisis? Crucial. Yo creo que crucial, pero creo que debería responder primero Luis Miguel. Bueno, yo creo que los médicos, como comentaba David, la enfermería, todos los profesionales han estado a un nivel superior porque algo nuevo, algo desconocido, con falta de medios, muchas veces de protección propia, y lo demuestran las cifras de sanitarios afectados, ha sido impresionante. Y la respuesta de anestesia creo que aún más, ¿no? Porque a pesar de los conflictos que ha habido en algunos hospitales entre anestesia y cuidados intensivos, donde ha hecho falta, donde se ha requerido o donde se ha permitido a anestesia intervenir, la respuesta ha sido impresionante. Yo creo que han atendido más pacientes que los propios cuidados intensivos y sin anestesia el desborde hubiera sido absoluto, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que habría que reivindicar de algún modo que el anestesista es un médico muy polivalente, con una preparación muy buena para este tipo de circunstancias, que se adapta muy bien a este tipo de actuaciones, que es un experto, por supuesto, en ventilación. Puede haber áreas de cuidados críticos que manejemos menos, pero la ventilación precisamente es lo que hacemos todos los días. Y yo creo que en ese sentido, mirando al futuro, habría que plantear que si hay que tener más recursos, más camas, más respiradores preparados, aunque sea en retaguardia, anestesia tiene que jugar un papel absolutamente fundamental. Montar unidades de crítico para que estén vacías durante meses a la espera de algo no tiene sentido ninguno. Mientras que incrementar los recursos de anestesia para hacer todas las intervenciones que habría que hacer ahora mismo y, si hace falta, reconvertirlos en 24 horas para atender pacientes de crítico, sería una estrategia muy económica, muy eficiente y creo que aceptada por todo el mundo. Yo creo que el papel de anestesia ha sido fundamental y la preparación para el futuro aún más importante. Esa es mi perspectiva. Yo, si puedo dar algún número, es decir, yo tengo un servicio de ahora mismo 86 personas trabajando. Cuando llegó la crisis, pudimos aportar al hospital, al menos la mitad de este servicio tenía una experiencia ya con cuidados intensivos, por haber rotado por allí de forma regularmente o irregularmente, pero sí que en mi servicio hay una cierta preocupación porque la mayor parte del servicio tenga una estancia de meses en los cuidados intensivos, siempre revisados por gente con más experiencia, etcétera. Y entonces, cuando llegó la crisis, pudimos poner al servicio del hospital 40 intensivistas o gente que sabía hacer intensivos. Y esto yo creo que ha sido crucial, con lo cual coincido plenamente con lo que ha dicho Luis Miguel. Sin anestesia esto no se habría superado. Yo creo que sí, tenéis mucha razón, que bueno, la Comunidad Valenciana es muy particular, es una comunidad peculiar porque los cuidados intensivos de anestesia en esta comunidad son muy potentes. Todos los hospitales hay cuidados intensivos muy dimensionados en el área de cuidados intensivos de parte de los anestesiólogos. Hay incluso hospitales donde no existen intensivistas primarios. Son por lo menos 3 hospitales nuestros, hay solamente cuidados intensivos de anestesia, no hay primarios. Y mi hospital de procedencia, la FE, bueno, nosotros tenemos 5 unidades de cuidados intensivos con 100 camas en la FE antigua y ahora pues son casi 70 camas, de 60 y tantas camas las que ha montado anestesia. Yo en mi hospital he montado pues, prácticamente 38 camas nuestras de anestesia con respecto a 12 de los intensivos primarios. Y realmente yo he puesto pues 30 anestesiólogos a funcionar en cuidados intensivos porque es nuestra rutina de trabajo. Tenemos una rutina de trabajo habitual. No hemos tenido... Al principio era impresionante porque las primeras semanas de oleada pensábamos que iba a pasar lo que en Madrid, porque nos llegaban a la unidad de 13 y 4 pacientes de golpe para intubar. Y no sabíamos hasta dónde iba a llegar. O sea, no sabíamos que había muchas camas, pero no sabíamos. Montamos otro hospital de retaguardia para montar una UCI extra más de 20 camas que nos la construyeron casi como un IFEMA. Nos construyeron en el hospital un área de almacenes generales y nos lo convirtieron en un área de cuidados intensivos por si nos hubiera hecho falta 20 camas más, pero no hemos tenido que usarlo. Con lo cual yo creo que si analizamos en el Estado español, en los hospitales que anestesia tiene cuidado intensivo habitualmente, yo creo que mitad o más de los pacientes han sido llevados por anestesia en esta crisis del COVID. Más de la mitad de cuidados intensivos de los que habían sido de los anestesiólogos. De hecho, somos 7.000 anestesiólogos y 2.200, 2.500 intensivistas primarios. Ahora, dentro de unos días, tendremos el primer coloquio
virtual sobre COVID, en el que estáis todos bastante implicados. Mi pregunta es si se conoce ya bien el virus y sus efectos, ¿no? Y porque me imagino que este es el motivo del Congreso. Yo creo que ahora, por lo que he hablado con Fernando Arenzana y los virólogos, nunca en la historia de la medicina se había conocido tan rápido una enfermedad en su conjunto y a nivel mundial. Nunca con mucha diferencia. Quizás también por la gravedad mundial, por los tiempos que corren, por lo que sea. Por tanto, el virus lo conocemos perfectamente, aunque haya todavía alguna duda sobre su origen, pero bueno, parece que es un virus natural, proveniente de los murciélagos. De hecho, Fernando Arenzana va ahora estos días a Birmania, a cuevas de murciélagos, a buscar un coronavirus semejante a este. O sea, que siguen en un estudio impresionante. La enfermedad igualmente, aunque las descripciones de China no concuerdan con las italianas o las nuestras, quizás probablemente porque dicen que las cepas pueden ser un poco más patógenas las europeas o porque la población es completamente distinta, pero la sintomatología y que al principio fueron desconcertantes, que parecía solo una neumonía, bueno, incluso al principio una sola gripe, luego una neumonía, y ahora se ha visto que es un cuadro inflamatorio mucho más general. Creo que ninguna enfermedad en 3 meses se conoce su origen, su fisiopatología, su tratamiento, el que haya, ¿no? El que hay, y posiblemente el desarrollo de una vacuna, de tal manera que va a marcar un hito en la historia de la humanidad en capacidades de respuesta a una enfermedad desde el punto de vista del conocimiento médico. Otra cosa son los temas administrativos, políticos, económicos, que en eso no me meto, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la enfermedad, creo que está completamente conocida y seguramente en poco tiempo curable o prevenible por vacuna o por medidas higiénicas. Esa es mi opinión con la gente que he podido hablar. Bueno, si Calixto no habla... No, habla tú, yo hablaré después. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis Miguel. Lo único que pasa es que es cierto que la cantidad de conocimiento bueno y malo que hemos recibido en los últimos meses, porque también ha habido mucha información de muy mala calidad, pero es cierto que al final las cosas quedan en su sitio. Pero también es cierto que nos queda mucho por conocer. Sabemos, como ha dicho, la fisiopatología, nos hemos pasado de una gripe a algo mucho más complejo. Lo que pasa es que todavía, cuando te enfrentas al virus, seguimos sin saber por qué hacen esos delirios algunos pacientes, seguimos sin saber por qué mueren de fibrosis, la mayor parte de ellos, de los que se mueren, por qué hacen esos cuadros de fibrosis, cuando ya parece que han superado el cuadro y posteriormente hacen esos cuadros tan rápidos. Hay muchas cosas que todavía no sabemos y que nos queda todavía mucho por conocer antes de poder derrotarlo. Yo respecto al tratamiento soy más escéptico, me da la sensación de que todo lo que probamos son dar palos de ciego. Hay algunas cosas que son mejores que otras, pero en el fondo espero que alguien descubra alguna medicación, si es que existe, aunque yo soy más de la opinión que estas enfermedades acaban con un paquete de medidas. No basta solamente, no habrá una medicina mágica, no va a existir la penicilina para este virus, pero las vacunas, y de acá he coincidido con Luis Miguel, yo creo que van a ser la clave. Yo creo, sí, que, bueno, fundamentalmente ha hecho una pregunta sobre qué queremos con este congreso. Este congreso, pues, se ha hecho quizá porque Luis Miguel me llamó, se nos ocurrió pensar hacerlo, como dar un paso atrás para ver de un poquito más lejos, con más perspectiva, lo que ha estado pasando. De hecho, todos hemos aprendido, desde que empezamos a tratar los pacientes, hemos ido aprendiendo a hacer algo mejor, a anticipar algunos tratamientos y la evolución clínica quizá es favorable. Pero yo desde el principio me dediqué muchísimo a la bioquímica de los pacientes críticos. En las primeras 24-48 horas yo me hice una idea de que eso no era una enfermedad pulmonar, era una enfermedad que se cargaba el endotelio de los vasos y tenía un grave problema de trombosis. Y realmente nosotros hemos ido aprendiendo cosas. De hecho, nosotros en nuestros hospitales ahora, a todos los pacientes que se van de alta, mandamos profilaxis antitrombótica casi a 45 días a los que no tienen ningún factor de riesgo de trombosis, porque estamos valorando tener de 3 a 4 meses los que tienen algún factor de riesgo. Porque estamos teniendo recidivas trombóticas y cuadro de gente muy joven que no ha tenido apenas clínica de COVID, y que viene con un cuadro de tromboembolismo pulmonar. Nos ha pasado, el otro día hicimos una fibrinolisis con RTPA de un tío de 18 años que había tenido una fiebre una semana antes y era un positivo de PCR, o sea que había pasado. Y la primera sintomatología fue un tromboembolismo pulmonar masivo impresionante. Con lo cual, yo sé que esto le queda por ir. Estoy con David que no tenemos los fármacos adecuados y lo que hacemos es como poner una escayola para que el hueso cure solo.
Nosotros lo que estamos haciendo con nuestro cuidado intensivo es mantener a las personas vivas. Por ejemplo, para mí me parece importantísimo el aspecto nutricional y metabólico de estos pacientes, mantenerlos vivos, porque consumen una grandísima cantidad de energía en su evolución. Y esto es lo que queremos en el Congreso. Hemos tenido la suerte de cazar, Luis Miguel es amigo de uno de los grandes virólogos y hemos cazado otro más, que para que no lo cierre. Y creo que es un hito importante. Yo creo que este Congreso, no sé, la gente, esta parada que hemos hecho dentro de la evolución del Congreso para ver qué hacemos y qué vamos a hacer en el futuro, si podemos mejorarlo, es lo que hemos intentado. Es que, mira, cuando se nos ocurrió la idea fue porque en medicina, en general, hay controversias, evidentemente, y discusiones entre los médicos de cómo tratar las cosas, pero yo jamás había visto un guirigay de este calibre entre los médicos. Algo que yo estaba, como tenía un poco más de tiempo, porque he tenido un poco de la suerte de tener menos pacientes en Cádiz, yo alucinaba con los grupos. Dije, pero vamos, uno me cuenta una historia, era algo, un disparate absoluto, de teorías, de fármacos. Entonces dije, vamos a ver, Calixto, ¿por qué no reunimos a la gente que ha tratado pacientes y a los virólogos que saben de qué va esto, y confrontamos para intentar sacar un core de conocimiento contrastado, ¿no? Ideas peregrinas de unos y de otros, y entonces fuimos construyendo un congreso desde que el paciente empieza en su casa y va a urgencias, en la residencia de ancianos, la enfermera, la ambulancia, la anestesia, los intensivos, las lesiones y la fase final, ¿no? Entonces, creo que la importancia del congreso es que hemos logrado reunir en muy poco tiempo a todos los expertos nacionales que han trabajado de verdad en el campo del COVID de un punto de vista multidisciplinar, también algunos elementos ajenos, como pueden ser los políticos, los organizadores, la residencia, etcétera, etcétera. Y luego empezamos y cerramos con dos figuras. Bueno, Alfredo debe ser ahora mismo el virólogo más reconocido a nivel mundial en cuanto a coronavirus. Y Fernando está buscando los coronavirus. O sea que si hay dos personas en el mundo que sepan sobre este tema, son ellos dos. Entonces yo creo que el Congreso ha desbordado la expectativa porque el programa, tú lo ves, la gente que lo compone dice, yo quiero conocer de verdad esta enfermedad. Y por eso el éxito arrollador que ha tenido, y creo que la parte no presencial, la parte grabada, traducida al inglés, va a ser aún más importante que la primera, porque ahí la va a consultar la gente continuamente. Vamos a estar en el punto de mira, o sea, la gente nos va a mirar porque nadie en el mundo todavía ha hecho este tipo de congresos. Vamos a ser los primeros. Y eso es Fíjate, el mérito que tenemos que apuntarnos. Tú fíjate, Luis, que nosotros pensábamos, Luis Miguel y yo pensábamos que iba a haber 400, 450, 500, como mucho. Pero, coño, en la primera salida, en las primeras 12 horas, había 1.500 personas inscritas y dijimos, pero esto ¿de qué va? ¿Esto qué pasa? Hombre, yo creo que por la multidisciplinaridad. Hemos querido... Anestesia tiene un formato de trabajo espectacular con respecto a otras especialidades. Es que estamos acostumbrados a trabajar en equipo y somos muy abiertos a las opiniones de todo el mundo. Nosotros hemos valorado cantidad de cosas de las demás especialidades y siempre trabajamos así. Y a nosotros nos busca mucho la gente porque somos abiertos a colaborar. Eso es un signo nuestro de anestesia. Y a favorecer que la gente trabaje con seguridad. Y por eso, pues nosotros lo hemos hecho abierto. Es que además una cosa os digo, nadie a los que le hemos pedido participar, nadie me ha dicho que no. Yo jamás me paso eso. Yo he invitado a mucha gente al congreso. Y oye, no puedo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Sí. Al contrario, me llama la gente, oye, ¿podría yo participar? ¿Podría? O sea, es justo el mundo al revés. Lo cual... Hemos modificado el programa del congreso porque teníamos llamadas permanentes de querer participar. No, y eso no es lo habitual en un congreso. Te digo las inscripciones, Calixto, estamos ya en la reventa. No, pero digo en los ponentes. Los ponentes es que nos llamaban, oye, que yo quiero estar ahí, que esto es muy importante, que esto es muy importante, yo quiero. Y después sí, que tenemos ya la reventa, que tenemos un segundo turno que se va a llenar con otras 10.000 personas para los diferidos, porque es que es una cosa... Os voy a decir un secreto. Ha habido hospitales al principio, que le dijeron a sus médicos, bueno, participa, pero pon la ciudad, no pongan el hospital. Y me van llegando, no, es un hospital, que pongas el hospital entero, con su nombre, con su apellido, el nombre del gerente, no, pero casi. O sea que la gente quiere estar, quiere figurar en el programa, como un mérito. A mí me parece muy importante, desde luego, dos de las cosas que estáis diciendo, ¿no? Por un lado, primero, el compartir el conocimiento y luego la multidisciplinaridad. Me parecen dos de los temas que son fundamentales en
con este virus, con esta crisis que tanto efecto está teniendo, no solamente en el ámbito sanitario, sino en el ámbito, digamos, general, que está teniendo un efecto verdaderamente tremendo. Sí es verdad que hay un cierto miedo hacia los rebrotes, ¿no? ¿Qué papel debe jugar el médico, los médicos de anestesia y de otras especialidades en la resolución de estos rebrotes que nos vamos a encontrar en breve? ¿En breve o no sabemos cuánto breve? Bueno, intervengo yo ahora, si no. Yo creo que el papel del médico va a ser fundamental. Como lo ha sido la organización, una de las claves, yo creo, del éxito relativo en cuanto a la organización ante esta oleada que nos ha venido, ha sido que nos han dejado, o por lo menos yo siento que a mí me han dejado cierta autonomía. En mi hospital ha habido cierta autonomía para los médicos. Hemos sido los médicos en el hospital los que hemos organizado, los que hemos decidido cómo anticiparnos a lo que venía, los que nos han dejado opinar sobre dónde colocar los pacientes, cómo instalar las máquinas que teníamos, la distribución de recursos, la organización interna. Y yo creo que esa ha sido la clave del funcionamiento. Somos los que sabemos de esto. Entonces yo lo único que pediría es que si hay un rebrote, que se nos escuche. Hay gente de salud pública que tiene algo que decir en esto y luego, por supuesto, los profesionales, tanto las plantas de medicina interna, neumología, etcétera, unidades de intermedios, unidades de cuidados intensivos, en los cuales una buena cooperación entre anestesia y cuidados intensivos, que nos dejen organizarlo porque creo que hemos aprendido mucho. Si antes ya podíamos, ahora lo haremos incluso mejor, pero que nos dejen, como nos han dejado, también he de decirlo. Yo creo que sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo he tenido también muchísima autonomía y además a mí me pidieron que hiciera como una norma de actuación y procedimiento con todos los estadios que podíamos encontrarnos y hice uno casi de disciplina militar, de sanidad militar pura y evidentemente de 5 estadios de gravedad o incidencia se creaba un comité. Nosotros hemos tenido un comité multidisciplinar que nos reuníamos todos los días a las 8 menos cuarto de la mañana, que era impresionante lo que de ahí salía. Y nunca he visto una cooperación tan intensa y tan buena relación en el trabajo como está habiendo en esta crisis. Uh-huh. Y quiero decir, unas personas que se han multiplicado como por 20 en los hospitales han sido los neumólogos. Son como unos héroes que van por ahí danzando, porque no hay tantos, pero no hay tantos como los otros. Y esta gente en mi hospital a veces estaban de 8 de la mañana a 10 de la noche y se iban a las 10 de la noche y volvían, que nosotros hemos habilitado hoteles para que no tuvieran que irse la gente a sus casas, porque a veces tenían miedo de ir a sus casas por la contaminación. Y entonces ha habido muchísima gente que ha dado de todo. Y realmente lo que ha dicho David es importante, nos han dejado organizarnos, sabemos de esto y nos han permitido que, o sea, a mí me dijeron de entrada, pide todo lo que necesites, pide tecnología, pide equipos, pide tal. Hemos hecho obras dentro del hospital que nos la han hecho a velocidad de vértigo, porque nos han permitido hacer lo que queríamos. Y creo que ese es el futuro. Por eso ya hemos sabido qué teclas tocar para dimensionarnos en 24 horas. Y con una corrección que se puede hacer ahora, al haber analizado después de los días que llevamos trabajando, para ser mucho más finos todavía en la respuesta y con la colaboración de todas las especialidades, claro. Yo creo que en el caso de que se produzca un rebrote hay varias cosas importantes. Primero está el papel que hay que redefinir de la atención primaria. La atención primaria es fundamental para diagnósticos precoces, para control de la epidemia al principio. Y luego es fundamental una cosa que ya iniciamos con la famosa carta de la mascarilla, es que un país no puede no tener reservas estratégicas sanitarias. Igual que tenemos tanques y aviones que fabricamos en nuestro entorno, no podemos depender de China para tener EPIs, mascarillas o respiradores. Entonces, esa lección creo que Europa la ha aprendido y ahora ya sí tendremos una reserva estratégica guardada en un almacén. A lo mejor no hay que usarla nunca, como los tanques o los cañones, no se usan nunca, pero si hace falta sí tiraremos de miles de EPIs, test, mascarillas, respiradores. Eso habrá que tenerlo guardado. Y luego está el aprendizaje de la organización, aunque sea de los errores que hemos cometido, sobre todo los gestores, que va a permitir que demos respuesta rápidamente, y la población también, que está absolutamente concienciada en el sacrificio, para dar una respuesta. Por tanto, yo creo que aunque hubiera rebotes, los controlaremos fácilmente y no pasará nunca más lo que nos ha pasado. Yo tengo esa esperanza en que la humanidad aprende de los errores, sobre todo, y este error ha sido tan grande, tan colosal a nivel mundial, que va a servirnos de una auténtica vacuna. Así que va a ser una vacuna social para que no se repita. La enfermedad no va a desaparecer. Yo creo que la enfermedad es una más,
La gente no se va a morir de COVID, se va a morir de infarto, de ictus, de diabetes, de obesidad. Es una enfermedad más, por tanto tendrá su sitio en la medicina, pero ya una pandemia no creo que se produzca por este virus. Quizás vengan otros, pero ya nos cogerá con el paso correcto y con las medidas preparadas, como decía David y Calixto, de la capacidad que el sistema tiene que dar respuesta en poquísimo tiempo a este tipo de enfermedades tan grandes. Ya eso creo que lo sabemos hacer y espero que lo podamos hacer bien. La información que va a tener el Congreso queremos que sea abierta al mundo entero, gratuita, para que los países más pobres o con menos capacidad de desarrollar conocimiento, África, América del Sur, lo que sea, pueda acceder a la información, revisar los vídeos. Si hay que hacer una segunda edición, la haremos, pero la información va a estar abierta para el mundo entero como contributo de nosotros al resto de los países. Muy bien, pues os agradezco muchísimo que hayáis querido participar con nosotros en este coloquio. Estaremos pendientes del Congreso, seguramente daremos información del Congreso, que todos podremos encontrar en www.isanidad.com.